hicieron una mastectomía doble. Yo le exijo a Eduardo que me dé su semen e implantarlo en el vientre de mi mejor amiga. No quiero que sea en el vientre de otra mujer. Es un bien matrimonial. Y ¿Cómo me lo va a debe. ser un bien matrimonial? Sí lo es. ¿Se pierde la habilidad permanentemente de producir óvulos después de recibir quimioterapia en un cáncer de mama como el que sufrió ella? O él toma la decisión de sacar a su madre de la casa, o definitivamente yo quiero el divorcio. Yo no me puedo tirar a la casita del perro en el patio. Es mi madre, por Dios. ¿Cuál es el conflicto con la señora? Doctora, usted tiene que vivir allí para que vea ella esta no pone de su situación. parte. Y eso es un infierno, doctora. Ella solo- Yo cuando me casé para estar con mi esposo. Señora, respóndame. ¿Quién tiene que disciplinar a los hijos? Yo creo que si no es la mamá, es la abuela. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay una cita anónima que dice: un matrimonio es la unión de dos personas con derechos individuales. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y no está mal que definamos un poco lo que son los matrimonios, porque a veces vamos perdiendo la idea de las cosas con el pasar del tiempo. Vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo pensé, cuando me casé con él, que lo íbamos a compartir todo, incluso su semen. Yo se lo he dado todo, se lo daré todo. Pero no podemos confiarlo en otra persona. No lo podemos confiar en otra persona. Buenas tardes, bienvenido. Ya te veo que no estás bien, Rocío. No. Ok. Este es tu esposo Eduardo, ¿correcto? Sí, lo amo. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años. 5 años. ¿Tienen hijos? No, eso es por eso es. porque- Ese es el tema. Sí. Ok. Bueno, explícame tu demanda, lo que vienes a reclamarle y lo que pides. Yo le exijo a Eduardo que me dé su semen para implantarlo en el único óvulo sano y congelado que tengo, fecundarlo, digo, e implantarlo en el vientre de mi mejor amiga. Porque no puedo retenerlos en el mío. Y quiero ser madre, siempre lo quise. ¿Y él quiere ser padre? Sí, claro, Yo muero pero... por ser padre. Yo muero por ser padre. Tú también quieres ser padre. Ok, espérate un momento. Cuéntame los hechos del por qué estamos contando óvulos y estamos viendo vientres de otras personas. Explícame el porqué de eso. Yo tengo una historia familiar de cáncer. Mi madre, mi abuela y mi hermana fallecieron de cáncer de senos. A mí me hicieron una mastectomía doble y no la reconstruí porque estéticamente no me importó, pero sí me importa a nivel que quiero tener hijos. Por eso antes, con esta historia familiar, había salvado ciertos óvulos, congelé por las dudas, porque siempre quise casarme y tener hijos, ¿sí? Pero los vamos a tener, mi amor, los vamos a tener. Ok, espérate un momento. Háblame. Cuando lo conocí a él, yo ya estaba con todo este proceso, ya estaba mal y me lo descubrieron, tenía este cáncer. Él me ayudó, me apoyó, sé que me ama, pero no quiere entender que mi vientre no sirve porque ya lo intentamos 3 veces, con 3 óvulos, por eso solo me queda uno. O sea, que ya ustedes hicieron 3 inseminaciones artificiales donde se te implantó a ti Exactamente. en tu vientre y Exactamente. no has podido retener. Y esa es mi mayor prueba para decir que mi vientre no sirve para tenerlo. Sí, ok, Por eso ok. necesito un vientre sano, Ok. el de mi Doctora. amiga. Un momento. Queda un óvulo. Queda Uno un solo, óvulo. uno Ya solo. no estás produciendo óvulos. Fue un óvulo de los No, que... él me- de los-
El médico, los médicos, me dijeron que es muy improbable que quede embarazada, que me olvide de quedar embarazada. O sea, ¿tú no tienes producción de óvulos ya? No. Ok. ¿Cuántos años llevas de sobreviviente? 5. 5 años ya de sobreviviente. Sí, tuve un año. Después que me operaron, tuve un año de quimio. Después descubrieron que ya no, que estaba bien, que estoy sana, que eso es lo que él dice, que estoy sana. Sí lo estoy. Ok, entonces aquí el conflicto que existe, porque ustedes se aman, ambos quieren ser padres, ya lo han intentado 3 veces, y entonces quieres utilizar el vientre de una amiga, ¿no? Es lo que me estás diciendo. De mi mejor tu amiga. Tu mejor doctora. amiga. La conozco, sé que es una buena persona. Que se ofreció para darte el vientre de ella y tu esposo rehúsa hacerlo. Y tú has venido aquí a exigirle que te done el esperma. Porque es un bien matrimonial y me lo va a debe. ser un bien matrimonial? Sí lo es. Sí lo es. ¿Por Porque qué? juramos compartir todo. Todo es la vida. Sí, sí lo es. Me lo debe, nos casamos, dijimos que vamos a estar juntos toda la vida. La vida significa tener hijos. Es un fin del matrimonio, tener un hijo. Y él lo quiere tener. Entonces, solo estamos buscando un medio que sea más sano. Más sano que yo no digo que no esté Pero, mi sana. amor, digo tú que estás mi sana. cuerpo no está Tú como estás sana. cuando Tú eres no... una mujer Eduardo, completamente mi sana. cuerpo no es igual. Mi Vos lo amor. sabés. Estuviste conmigo. Doctora. Estuviste conmigo. Sabés todo lo que sufrí. Yo los tuve en el vientre. Yo los perdí. Los y dos los no- perdimos. Los dos los perdimos. Sí, pero yo lo tenía acá. Yo te Usted es entiendo. mujer. Mira, tu postura me queda clarísima. O sea, no es que esté de acuerdo con lo que me estás diciendo, de que el semen... No Pero no sí lo tuve acá. Yo entiendo, y lo pero perdí. que me digas que el semen es un bien matrimonial me está costando trabajo. Pero entiendo tu postura, perfectamente la entiendo. La entiendo. Es lo que se necesita Lo que para procrear. necesito es entender ahora por qué él rehúsa hacerlo, teniendo el deseo de ser padre, de que tú seas madre, teniendo ese óvulo que todavía está viable y teniendo una persona dispuesta a prestarse para dar este acto. De amor. Acto de amor, doctora. doctora. Es un De acto amor. de amor. Exacto, Eso es lo que acto de estoy amor. diciendo, es amor. Quiero saber, Eduardo, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Doctora, antes de que nada, quiero que sepa que yo amo a mi esposa. Desde los 5 años que hemos estado juntos, hemos vivido un proceso que no es como cualquier matrimonio. Sé que todos los matrimonios viven dificultades. El vivir con una persona que sabemos que tiene cáncer, para mí ha sido especial. Es un amor especial. Yo no estoy negado en darle mi semen, mi esperma a mi mujer, pero no quiero que sea en el vientre de otra mujer. Ya han intentado 3 veces ustedes dos. Y 3 veces ha fallado. Fíjate que este último intento es muy importante. Pero estamos muy jóvenes, doctora. Podemos seguir intentando. No, pero espérate un momento. La juventud no tiene nada que ver en un paciente que ha sufrido cáncer. Ahí pueden haber consecuencias permanentes. Déjame hacer un corto receso a la vuelta. Yo quiero entender, si esto va a ser un hijo de ustedes dos, ¿por qué tú rehusas a que una persona te ayude a traer a esa criatura al mundo? Regresamos después de este corto receso. Desde que yo nací con 2 testículos. Nací con 2 brazos, con semen. Y esos bienes vienen después del matrimonio. Mis óvulos también los tenía antes del matrimonio, Correcto. antes de conocerte a vos, Eduardo. Correcto. Y los quiero ceder para que tengamos un hijo que va a ser tuyo Doctora, y mío. Caso cerrado.